Vísperas de las elecciones de medio término, millones de votantes se preparan para ejercer su derecho al voto pensando en temas como la economía y el aborto. ¿Por qué el estado de Georgia es clave en estas contiendas electorales? Aseguran que el voto de las minorías sería determinante para inclinar la balanza electoral. La inmigración se convierte nuevamente en la bandera de los candidatos republicanos. Hablan sobre asegurar la frontera y siembran temor hablando de una invasión migratoria. Así iniciamos esta edición especial de cierre de edición. Muy buenas noches, bienvenidos a cierre de edición. Les informa José Armando Ronstadt. Iniciamos en Washington. En pocas horas el país vivirá una jornada electoral crucial para decidir el control del Congreso. En las últimas horas, las campañas se han intensificado. Esta noche nos enlazamos con Alfredo Miranda en la capital del país para que nos diga cómo es que se vive esta víspera electoral. Muy buenas noches, Alfredo, adelante. Saludos, José Armando. Evidentemente se podría decir que estamos en la cima, en la cúspide de la incertidumbre para saber cuál va a ser la futura conformación, la futura configuración del Congreso de los Estados Unidos de cara a lo que va a significar el futuro político de este país. La campaña política se encuentra en su máximo momento de presión, cuando faltan pocas horas para las elecciones de medio término. Aunque históricamente el partido en función de gobierno pierde el control de la Cámara Baja, existe una gran interrogante sobre la nueva configuración del Senado debido a lo reñido de las campañas en estados clave, uno de ellos, Pensilvania. Are you happy with where America's headed? This campaign is all about anyone that's ever been knocked down, that has had to get back up. Ambos partidos corren con plataformas diametralmente opuestas. Los republicanos tratan de tomar ventaja del tema económico para atacar a los demócratas, quienes por su parte tratan de recuperar el ímpetu sobre temas como el aborto, el cambio climático y la democracia en peligro. Algunos consideran un error demócrata no haberle puesto más énfasis a la economía. Cuando los electores te dicen una y otra vez que a ellos les interesa más la economía, escúchalos. Deja de hablar de que la democracia está en peligro. Hasta la tarde de este lunes, más de 42 millones de ciudadanos ya habían votado, marcando un alto índice de votos anticipados y por correo, lo cual impediría conocer los resultados de manera inmediata. En muchos estados no comienzan a contar esos votos, sino hasta después de que se cierran las urnas el 8 de noviembre. Podríamos no saber quiénes ganaron las elecciones hasta algunos días después. José Armando, con el antecedente de lo acontecido poco después de las elecciones del 2020, existe cierta preocupación por cuál sería el accionar del Partido Republicano si no se conocen los resultados el mismo día, especialmente en aquellos estados donde las competencias, donde las campañas son demasiado estrechas. Vuelvo contigo. Alfredo, si pones en la balanza el tema de la economía por un lado y el tema del aborto por el otro lado, ¿cuál crees que tú va a pesar más en los votantes? José Armando, hemos visto en el proceso de esta campaña electoral que en su momento el tema del aborto tuvo un peso pero sobredimensionado, especialmente apenas se había tomado esa decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia que le dio un ímpetu muy grande al Partido Demócrata. Pero se ha ido diluyendo con el transcurso de las semanas y de los meses y hemos llegado a un punto en el que aparentemente la economía es el factor más importante y que va a tener más peso a la hora de decidir por parte de los estadounidenses a quién confiarle el voto. Muchísimas gracias, Alfredo Miranda de Washington. Mañana estaremos una vez más contigo. Muy buenas noches. Buenas noches, Armando. Le recordamos brevemente lo que está en juego en el Congreso. Por el lado del Senado, estadounidenses de los 100 escaños que existen, 35 estarán en juego. Poco más de un tercio de ellos. Se necesitan 51 asientos, como usted sabe, para lograr la mayoría, o en todo caso, 60 escaños más el voto
de parte de la vicepresidenta, 50 escaños. Y por el lado de la Casa de Representantes habrá una renovación total, es decir, que los 435 escaños estarán en juego. Se necesitan 218 asientos para lograr la mayoría. Una de las carreras más reñidas es la del Senado Federal por el estado de Georgia. Los candidatos son Raphael Warnock del Partido Demócrata y Herschel Walker del Partido Republicano. Pero, ¿por qué es que este estado se ha convertido en un estado decisivo? Anthony Belchi nos tiene más información. Hace 2 años todas las miradas se fijaban en este estado, en Georgia. Aquí fue donde se decidió cuál partido controlaría el Senado. Las victorias de los demócratas Jon Ossoff y Raphael Warnock permitieron la mayoría azul en la Cámara Alta. Pero realmente fue una elección con unos resultados ajustadísimos. Y fue en ese momento en el que las campañas de ambos partidos se fijaron en la importancia que tienen las minorías, especialmente los latinos, que de alguna manera fueron los que acabaron decidiendo la victoria por muy pocos votos. 11,000 votos, con los niveles de las personas que están votando. Es un empate, que si sin el voto latino ningún partido va a poder ganar. Porque las matemáticas no están difíciles, ¿verdad? Si sigo perdiendo por 5% del voto y hay casi 8% de comunidad asiática y latina, ahí es la diferencia, ¿verdad? La situación podría repetirse el 8 de noviembre porque los pronósticos arrojan también unos resultados prácticamente de empate. Y sabemos que estamos 50-50 entre republicano y demócrata. Entonces todo el mundo quiere ver quién va a ganar porque eso puede decidir el balance del país. Por eso, muchos creen que si hay una diferencia de pocos votos en los comicios de Georgia, no hay duda, dicen, de que la llave la habrían tenido las minorías, como los hispanos. El voto latino, 385,000, tiene bastante poder de determinar quién va a salir adelante en estas elecciones. Analistas, expertos y estrategas de ambas campañas insisten en que el voto latino ya no es anecdótico. Por eso no es extraño que cada vez se vean más mensajes dirigidos a esta comunidad, sabiendo que sus votos podrían marcar la diferencia. Desde Atlanta, Georgia, Anthony Belchi, Noticias Estrella TV. A propósito, tras las elecciones de mañana habrá que tener mucha paciencia porque los resultados no serán inmediatos y es que con la cantidad récord de votos anticipados, repetimos 42 millones hasta el día de hoy, y con algunas contiendas tan reñidas, pasarán días o tal vez semanas para que se realicen los conteos finales y se dé a conocer a los ganadores, ya sea para la Cámara Baja, el Senado y hasta en estados donde está la gobernatura de por medio. La inmigración se convierte nuevamente en la bandera de varios candidatos republicanos, incluso hablan de una invasión migratoria. Dayanis López nos explica. Además del tema de la inflación y la economía, los candidatos del Partido Republicano, con la misión de ganar votantes, lanzan una y otra vez mensajes sobre la seguridad fronteriza y la supuesta invasión que los inmigrantes están creando en todo el país. De acuerdo a datos de Data to Disrupt e Immigration Hub, el tema migratorio se ha convertido en el tema de amor obsesivo para el Partido Republicano. Y tanto ha influido entre los ciudadanos en estas elecciones intermedias que se encuentra en la posición 2, 3 o 4 de importancia entre los votantes republicanos, especialmente conservadores de zonas rurales o fronterizas. Entre los candidatos que le declaran la guerra a la inmigración, soy Mayra Flores y apruebo está la primera inmigrante mexicana en llegar al Congreso, Mayra Flores, ultraconservadora, representante de Texas, quien se ha lanzado contra personas que no tienen un estatus migratorio legal. Incluso públicamente ha dicho que los inmigrantes son demasiado y vienen a aprovecharse. Asimismo está el senador Marco Rubio, hijo de migrantes cubanos, quien durante los últimos años, para complacer a la base electoral y el Partido Republicano, ha cambiado su posición sobre el tema migratorio, tanto que Rubio en varias ocasiones le ha dado la espalda a los Dreamers, así como ha apoyado el Título 42 y promete luchar por leyes más estrictas en la frontera. So I'll make you this one promise. Republicans believe in the Constitution. We believe in the rule of law. And that's why we're standing here today. Y de ganar el control de la Cámara Baja, lo primero que harían es crear una propuesta de ley para proteger la frontera y controlar a los miles de inmigrantes en busca de asilo y que cruzan sin autorización. What we do know is that there's a very high likelihood that Congress will again be very split, either very narrowly held by one party or split between one party and the other party. Además de estar listos para bloquear la agenda del presidente Joe Biden, lo que hará casi imposible la aprobación de una reforma migratoria o la naturalización para los Dreamers o tepecianos. Dayanis López, Noticias Estrella TV.
Entre los muchos obstáculos que se deben superar en esta jornada electoral están las mentiras que proliferan en distintas plataformas. Muchas de ellas podrían tener efectos negativos entre quienes se preparan para votar. Ángela González con los detalles. Rumores y mentiras en redes sociales podrían lesionar las elecciones que se aproximan. Según el Pew Research Center, dentro de los 7 mitos que circulan en Internet se encuentran que votar por correo es un vehículo de fraude electoral, cuando por más de 150 años han sido seguros. Otro es que el sistema Dominion, utilizado para imprimir las boletas electorales, terminó a la venta en sitios como eBay porque son inseguros. Pero el acceso a estas máquinas no podría haber alterado el conteo de los votos, al igual que la duplicación de votos o que los muertos votaron no es posible, ya que los registros de los estados de los votantes activos están actualizados. Ya han empezado a salir aplicaciones como los que llama fact checks, ¿no? Que te chequean todo el tema de si alguno de estas noticias de mentira o fake news realmente son fake news. Otro mito es que el conteo manual brinda más seguridad cuando se ha probado que es costoso, ineficiente y propenso a errores, según la investigación, o los llamados para que los funcionarios no certifiquen los resultados cuando el acto de certificar es ministerial, así a la persona no le gusten los ganadores. Por último, que el Centro de Información de Registro Electoral está inclinado a favorecer a los demócratas cuando esta es una organización no partidista sin fines de lucro. Entre tanto, la confianza en el sistema electoral arroja opiniones divididas. Desconfianza, no solo porque eso es la rutina acá en este país, así que de verdad no confío en el proceso. Hola, sí, yo tengo confianza en el sistema de votar porque yo pienso que es muy importante de que toda la gente vota. Justamente una de las mayores preocupaciones en estas elecciones es la difuminación de informaciones sin soporte sobre fraude electoral. Desde Nueva York, Ángela González, Noticias Estrella TV. Mañana martes lo invitamos a seguir nuestra cobertura especial de estas elecciones de medio término. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 7 de la noche le estaremos informando a través de todos nuestros noticieros Estrella News y también Estrella TV paso a paso sobre los resultados de estos importantes comicios. Y en vivo nos puede seguir a través de estrellatv.com y nuestra aplicación de Estrella TV. Regresamos después de una breve pausa a Cierre Edición. La vicepresidenta Kamala Harris da fuerte impulso a la candidata para la alcaldía de la ciudad de Los Ángeles, California. Aparentemente a los inmigrantes no les interesa qué partido gane las elecciones de medio término. Lo explicamos. En el estado de California también se ha estado viviendo una intensa jornada electoral. La vicepresidenta Kamala Harris visitó la ciudad de Los Ángeles para impulsar el voto cuando estamos a horas de que se celebren las elecciones. Wendy Castillo nos dice cuál ha sido su enfoque. La vicepresidenta Kamala Harris llegó hasta Los Ángeles en la recta final de las elecciones de medio término para apoyar a la representante Karen Bass, cuya ventaja proyectada sobre el empresario multimillonario Rick Caruso para la alcaldía de Los Ángeles se está reduciendo, según una nueva encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales UC Berkeley y Los Angeles Times. Una visita para impulsar a que votantes emitan su derecho en las elecciones generales de gran importancia. Lo veo de buenos ojos del hecho de que se esté tomando el tiempo para venir a California, uno de los estados que sabemos que normalmente vota más demócrata que republicano, ya por todo lo que hemos vivido en California. Y yo pienso que es un llamado de atención a nuestra comunidad y una muestra de interés para que participemos. El nuevo alcalde de Los Ángeles deberá enfrentar los problemas de la segunda ciudad más grande del país, como los desamparados, drogadicción, delincuencia, el alto costo de la vida, entre muchos más. Y como la mayoría de los alcaldes demócratas anteriores han prometido que resolverán estos problemas y no lo han logrado, es un momento desafiante para los aspirantes a la silla del ayuntamiento. En otras palabras, porque el Partido Demócrata no se ha negado a cumplir con esas promesas, es también muy posible que el voto latino no tanto va a respaldar al Partido Demócrata
como en años anteriores. Caruso dice que no subirá impuestos, que peleará por bajar los precios de la gasolina y velará por el problema de los indigentes, mientras que Vaz afirma que para terminar con la indigencia hará todo lo necesario y buscará contribuciones federales para pequeñas empresas y vendedores ambulantes. Wendy Castillo, Noticias, Estrella TV. En otra información, los migrantes centroamericanos y venezolanos no creen que el resultado de los comicios de medio término va a afectar su decisión de seguir intentando llegar a Estados Unidos. Algunos hablaron con nuestro corresponsal en Guatemala, José Flores, y le explicaron el porqué. En medio de un panorama desolador, Miguel se encuentra varado en una casa del migrante a la espera de poder continuar con su camino rumbo a Estados Unidos, donde este martes se llevarán a cabo las elecciones intermedias, aunque considera que sin importar quién gane los comicios este martes, la migración no se detendrá nunca. Bien, la migración no es una situación que se da desde esta época, es algo que viene desde años atrás y siempre han habido demócratas o republicanos en Estados Unidos y el migrante siempre de una u otra manera llega al país. Miguel es uno de los cientos de indocumentados venezolanos y de la región que permanecen a la expectativa de las nuevas medidas migratorias que impondrá Estados Unidos. Sin embargo, considera que el flujo migratorio seguirá existiendo sin importar los políticos que gobiernen el país del norte. Sí, porque el migrante va buscando una mejor vida y no va viendo el político que está en el país donde va llegando. Siempre va a ser así, o sea, gane un republicano, gane un demócrata, la migración no se detiene. Abelardo ya fue detenido y retornado en 3 ocasiones por las autoridades guatemaltecas, pero sin importar lo que pase en las elecciones de este martes en Estados Unidos, tiene previsto encontrar la forma de entrar a Guatemala para seguir con su camino. Vamos a arriesgarlos la vida, vamos a rifarlos la vida, no queda de otra, porque regresar a nuestro país, no creo. Sin importar quién gane las elecciones este martes, los migrantes están dispuestos a seguir en el camino rumbo a Estados Unidos en búsqueda de un mejor futuro. En Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Más noticias después de una breve pausa. Los invitamos a que sigan con nosotros. Los feminicidios tienen aterrorizada a las mujeres en la Ciudad de México. ¿Qué es lo que hace la policía? Los recientes y violentos feminicidios en la Ciudad de México tienen a las mujeres viviendo bajo una constante ola de temor y de terror. Lo que más indigna a muchos de la ciudadanía, al menos así lo señalan, es que aparentemente las autoridades protegen a los presuntos asesinos. Víctor Blázquez reporta desde la Ciudad de México. La vida de las mujeres está en peligro constante en Ciudad de México. Luego de unos segundos, recientemente comenzó a circular un video en el que 2 mujeres quieren bajar de un taxi en plena marcha, lo que ha prendido las alertas otra vez por la inseguridad que hay en ellos. Yo ya me iba a aventar, pero dije, mi hija se queda. No me subiría a un taxi sola. La verdad no me da nada de confianza, nada de seguridad. Es complicado regresar a casa sin sentir esa ansiedad de que algo te puede pasar. Y es que al inicio de mes, Lidia Gabriela perdió la vida al aventarse de una unidad como estas, cuando el conductor no le permitía bajar. Incluso las autoridades saben que en estos vehículos hay violaciones, robos y hasta secuestros express contra las mujeres. Qué miedo, qué miedo. Esta joven prefiere caminar antes que abordar uno. Pues yo de hecho no tomo ni Uber ni taxi por la misma inseguridad de que me da miedo. Y pues no, lo veo inseguro. Pero no solo las mujeres que viajan en taxi están en peligro. Ariadna perdió la vida después de salir con amigos. Su verdugo podría estar siendo protegido por las autoridades del más alto nivel del estado de Morelos, donde fue hallada. El fiscal general de justicia del estado de Morelos está encubriendo y tratando de tapar un feminicidio. Con cartulinas y vestimenta morada, ellas han salido a las calles para exigir justicia y seguridad en una ciudad con alerta de género desde 2019. Estudios de organizaciones civiles aseguran que por cada 10 viajes en taxi, en 4 hubo un delito en el que estuvo en riesgo la integridad de una mujer. En Ciudad de México, Víctor Blázquez, Noticias Estrella TV.
En más información de México, en Oaxaca, la tragedia golpeó esta mañana a una familia de migrantes ecuatorianos que intentaban llegar a Estados Unidos. Un hombre de 45 años y su hija de 14 años fallecieron en un accidente carretero del que no se dieron más detalles. Una pequeña de 4 años está grave, su madre y su hermano de 16 años también fueron hospitalizados. Todo ocurrió en la autopista La Ventosa Salinas Cruz cuando eran transportados en un camión por coyotes que se dieron a la fuga. Al regresar de la pausa tenemos más información. Sigan con nosotros. Le recordamos que mañana usted puede seguir nuestra cobertura especial de estas elecciones de medio término. A partir de las 10 de la mañana, hora del este, 7 de la mañana del Pacífico, le estaremos informando en nuestros noticieros Estrella News, Estrella TV, paso a paso sobre los resultados de estos importantes comicios. Y en vivo nos puede seguir a través de estrellatv.com y nuestra aplicación. Más importante aún es recordarle a usted que su voto puede hacer la diferencia. Los espero hoy también mañana con todos los detalles en cierre de edición. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.